Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buen domingo. Buen domingo, Graciela. Pablo, ¿cómo van las cosas? Muy bien. ¿Tu hijo? Excelente, creciendo y creciendo. Bueno, tratándolo de sacar de la cama, que vuelva a la cuna. Una tarea difícil, pero bueno, ahí sacar estamos. de la cama tuya. Exacto. Esto del colecho. Después le complica la vida a los padres. Pablo, ¿tenemos alguna cosa que decir? Exactamente. ¿Qué tal? Vamos a saludarlo, Claudio, che. Buen día, buenas tardes, Claudio, perdón. Bueno, sí. Te cuento y les cuento a los oyentes que se pueden comunicar, como todos los domingos, a nuestra cuenta de mail, porqueprograma@gmail.com, o nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma. Y como todos los domingos también nos acompaña Banco Santander. Elegí ser vos, elegí Women, sumate a Santander, el banco de la mujer. Muy bien. Si en mi banco voy a pedir mi parte. Va a ser ínfima, obviamente. Hoy se ha hablado mucho en los últimos días, casi sería como el primer programa que encararía el presidente electo Alberto Fernández, aunque yo creo que es como portada de comienzo de su gestión, que es el hambre. Puesto eso como portada. Yo quiero analizar con ustedes con la mayor honestidad posible cuál es la realidad del hambre en la Argentina, hasta dónde es de profundo o extenso, y escuchar la opinión de alguien que está trabajando el tema, desde un lugar muy serio, por cierto. No digo que los demás no lo sean y que la propia preocupación del presidente electo no lo sea. Quiero saber, me gustaría discutir y discutirlo también y que todos lo pensemos, hasta qué punto ese va a ser en serio el gran problema de la Argentina o es una apelación a lo emocional, más allá de que exista gente que padezca de hambre, para no dar cuenta de todas las dificultades que va a tener que encarar y las herramientas que tiene, que espero que algún día las herramientas y equipo, ¿no?, que lo terminemos sabiendo. Pero hoy nos vamos a ocupar nosotros, dentro de lo posible, de la profundidad del hambre en la Argentina. Les voy a presentar a Sebastián Weisgeis. Él es economista y es especialista en inclusión social y monitoreo, trabaja en monitoreo también desde UNICEF Argentina. UNICEF se ocupa, ustedes ya lo saben, del tema de la infancia a nivel universal y en cada país tiene su representación. En este caso está Sebastián. Hola, buenas tardes, Sebastián, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. ¿Cómo encarás vos esto del hambre? Ustedes, Mira, creo que haces un resumen muy bueno de esta problemática, porque creo que tiene diferentes aristas. A ver. Una de ellas, que obviamente, digamos, no hay mucho para decir, aunque sí mucha preocupación, que tiene que ver con los niveles de pobreza que hoy por hoy tenemos en Argentina. Y que estos niveles de pobreza efectivamente tienen un impacto mayor en la niñez, y los números son elocuentes al respecto. Dentro de la pobreza, estamos hablando de este 52%, estamos hablando de casi 7 millones de chicos que están en situación de pobreza. Primero, que es una pobreza que es estructural, que más allá de que... Es decir, estructural, que en los últimos 30 años no pudimos como sociedad, 30 años porque justo ayer fueron los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, hicimos este ejercicio y en los últimos 30 años no pudimos reducir el piso del 30% de pobreza infantil. Es decir, Ningún gobierno, digamos... estamos hablando desde el fin del 30 radicalismo. años nos ponen en 90. Exactamente.
exactamente. Los 90. ¿no? Los datos de hecho nos llevan hasta el 88, una época que empezaba a ser compleja por diferentes motivos. Entonces, la primera cuestión es, bueno, sí, este último gobierno a partir de 2000... Pero perdón, Sebastián, porque me gustaría parar un minutito ahí. Yo viví intensamente la política en esa época y vos eras muy joven, pero seguramente la estudiaste. ¿Qué ocurría en el mundo en los fines de los 80 como para que acá, porque si no creemos que nosotros somos tan importantes como para decidir de nuestro propio destino? Es cierto que tenemos que ver con nuestro propio destino, obviamente, pero además somos una partecita en un mundo que cambia cada tanto y cada vez más velozmente. ¿Qué estaba pasando en el mundo en los 88, más o menos? No, era una época hiper compleja, donde ese gobierno se tuvo que enfrentar no solamente digamos, a restricciones, para llamarlo de alguna forma, internas, sino un contexto internacional muy difícil, donde hubo varias crisis, las famosas crisis de la deuda que se daban en estos periodos, y donde Argentina... La rusa... Exactamente, y donde Argentina fue, digamos, recibió impactos muy, pero muy fuertes, ¿no? Que en ese momento nos costaba entender y nos costaba mirar qué estaba pasando a nivel global. Quizás muchas veces nos miramos nosotros desde adentro, pero fue un gobierno que creo que intentó hacer algunas cuestiones positivas, pero que se vio muy condicionado. Fue un gobierno muy condicionado. El de Alfonsín, claramente. Sí. Últimamente se dice que si el plan Surruy, que era el Austral, hubiera tenido el apoyo de la oposición, posiblemente no hubiera provocado lo que provocó. Lo que pasa es que, no, por el contrario, no solo no tenía el apoyo, sino que Cavallo afuera estaba pidiendo que no se le prestara a los organismos internacionales, que no se le prestara plata a Alfonsín. Exacto. Y después en los 90 ahí tenemos un cambio de ciclo, un cambio de paradigma, un nuevo gobierno que después de algunas turbulencias logra, yo quizás, perdón por mi cuestión profesional, pero quizás lo veo más desde la economía, sí. Un gobierno que inicialmente, más allá de pasar algunos momentos complejos, logra tomar una medida que era una medida más de corto plazo, como fue la convertibilidad, que logra por primera vez en la historia argentina lograr niveles de inflación cero, de hecho años con deflación, que logra... Eso significó un peso valía un dólar. Peso, $1, exactamente. Pero que eso sabíamos que iba a empezar a tener impactos en el mediano plazo muy, Sebastián, pero muy significativos. Sabíamos, algunos, sí. Nadie quería creerlo, la mayoría. Yo te lo puedo asegurar. Exacto. Por eso solo pensar en la política y o escuchar a algunos, como fueron, por ejemplo, Duhalde y sobre todo Alfonsín, decir hay que salir de la convertibilidad, inmediatamente se los amordazaba. Se los ignoraba y se los amordazaba. Porque la gente no quería salir de la convertibilidad. Y empieza a haber dificultades ya serias vinculadas a qué estaba generando la convertibilidad en términos de mercado de trabajo, pérdidas de empleo, efectos sociales a partir del 94-95, y Menem vuelve a ganar las elecciones. A pesar de, digamos, y con ese voto que a veces ese voto bolsillo, ¿no? Ese voto donde la gente quería mantener, digamos, algunas situaciones que sabíamos que tarde o temprano iban a ser muy, pero muy difíciles y explosivas, y bueno, y esto lleva a un momento donde además vos fuiste muy, digo, que ahí no te voy a contar nada nuevo. No, a mí no, pero la gente hay que recordarlo. De las dificultades que se encontró el gobierno de la Alianza frente para poder salir de esta situación, ¿no? Y esta situación, salimos bien. No salimos. Hay que ver, no se salió bien, pero el tema es que ya era tan tarde para salir, era tan tarde,
que bueno, que sí, que se pagaron costos políticos y bueno, y fuertes dificultades para poder justamente contrarrestar todos estos efectos negativos que se fueron dando fundamentalmente en la segunda mitad de los años, en la segunda mitad de la década de los 90, ¿no? Claro. Volviendo a la pobreza sigue en niveles elevados. Bueno, digamos que ahí se y- empieza a construir sí. rígidamente, porque estructuralmente, cuando uno dice estructural, es que vos no la arreglás con 3 medidas. Forma parte de la estructura del país. El principal impacto que tiene la crisis del 2001, 2002 en términos de condiciones socioeconómicas y fundamentalmente, por un lado, tuvo que ver también con temas de mercado de trabajo y niveles de pobreza que también pasan a ser muy elevados y similares a los de la crisis del 89, a la hiper del 89. Incluso en esa época se empieza a discriminar pobreza e indigencia. Exactamente. Una indigencia suponía además una cantidad de datos que determinaban que la gente estaba por debajo de la pobreza. Sí, la diferencia, creo que lo explicás muy bien, la diferencia entre la línea de indigencia y la pobreza es la indigencia es poder cubrir una canasta de alimentos, una canasta nutricional que está medida con valores energéticos, proteínas, etcétera. Y eso se le da un valor, con lo cual se define las personas que están por arriba o que están por abajo. Y la pobreza, la línea de pobreza, que es una línea ya mayor, incluye también bienes y servicios que una familia tiene que acceder, poder comprarse ropa, poder tomarse el autobús y poder ir a trabajar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Pero efectivamente la indigencia toma también valores elevados y vos me interrumpís cualquier cuestión, pero lo que empieza a suceder después de esta crisis y con todos estos cambios y estas situaciones de muchísima inestabilidad, es que se produce un rebote. Se había llegado a una situación... En un momento se cayó tan bajo que había que llegó a salir. una situación crítica, y esto sucede, los ciclos en la economía tienen un límite. Y además empieza a haber toda una serie de algunos que ya habían comenzado en el gobierno de la Alianza, de planes sociales que apuntan a dar, en alguna medida, a generar un inicio de un sistema de protección social. Los planes Trabajar, Argentina Trabaja. Bueno, de hecho, familia, durante ¿sí? la Alianza, y Exactamente. yo estaba en el ministerio, Exactamente. se llamaba Solidaridad. Exacto. Después yo hablé con Chiche Duhalde cuando ella se hizo cargo, después que asumió Eduardo Duhalde el gobierno, y le dije, ahí te queda el programa ese, se llamó Trabajar. Exactamente. Pero era eso. Era el inicio de lo que fue después esa serie de programas. Y en un ciclo ahí tenemos una de las paradojas también, porque Argentina desde 2003 hasta quizás 2007, 2008 crece a unos niveles muy significativos. Empiezan, creo que en términos de algunos derechos que empiezan a ser, me parece, puestos o reconocidos, En o valor, vueltos sí. a reconocer, o puestos en valor. La pobreza tampoco, si bien baja, no logra Desaparecer. no logra desaparecer, en un momento incluso y en un contexto internacional completamente diferente al que tuvieron, ni hablar los 80 y también mejor al de la década siguiente. En este marco, creo que hay un hito, para ir acercándonos a fechas más actuales. Creo que hay un hito y después me parece que es importante ponerlo en la agenda, que es la asignación universal por hijo.
que creo que es una buena medida, que me parece que es quizás una de las únicas que, iniciada por un gobierno de un color político, que la continúa y la mejora un gobierno, que es el gobierno actual de otro color político, y que creo que también tiene mucho que ver con esta discusión del hambre que hoy tenemos en Argentina. Entonces, en este escenario, hoy llegamos a esto que vos planteabas al inicio, que me parece que es interesante, de preguntarnos, bueno, ¿hay hambre en Argentina? Y acá hay varias respuestas. Si uno mira estos datos vinculados a la indigencia hoy en Argentina, y yo voy a hablar más que todo de niñez, que es lo que a mí me compete y es además donde tengo mis conocimientos, efectivamente tenemos aproximadamente 1,5 millones de chicos, de chicas, de pibes que viven en hogares que no cubren esa canasta básica alimentaria. ¿Esto significa que tienen hambre? No significa que tienen hambre. Significa que están en condiciones precarias y en serias dificultades, y que esta asignación universal por hijo, que era la política que tenía que sacar a estos chicos de la pobreza, que inicialmente tiene un impacto muy fuerte, los niveles de inflación y los impactos que hay en el mercado de trabajo en términos de pérdida de empleo, también termina siendo una política que es un sostén, pero que no logra permanente, sacar, pero no te modifica. pero que no logra sacar. A lo sumo te saca a algunos chicos de la indigencia y te los pasa a la pobreza. Entonces, hay un dato que es objetivo y esto me parece que nos acerca a la problemática del hambre, que es que Argentina recientemente acaba de publicar los resultados de la encuesta nacional de nutrición y salud. Es una encuesta, en realidad es una encuesta que se hizo en el año 2005, por primera vez en el 2005, y que está alineada con otras encuestas que hicieron los ministerios de desarrollo, encuestas nacionales de salud escolar, de factores de riesgo. Y esta encuesta lo que nos muestra es que el principal problema de Argentina en términos de salud pública es la malnutrición, es la obesidad y el sobrepeso. Así es. 4 de cada 10 chicos en Argentina tienen sobrepeso u obesidad y 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso y obesidad. Bueno, porque de lo que se llama la obesidad del pobre. Exactamente. Ahora, ¿por qué es eso? No. Aunque, digamos, aunque parezca obvio, sí, vamos a decirlo. Un dato más, porque y ahora te voy a ese tema, es que la emaciación o el bajo peso o la baja talla, que son estos factores asociados a la desnutrición, a la desnutrición aguda, esta encuesta, que son datos de 2018, 2019 muy recientes, nos muestra que afecta a más aproximadamente al 1,7%. Tenés el dato perfecto. Entonces, y esto es una prevalencia muy baja, que no cambió desde el año 2005 hasta la fecha, con lo cual, digo, es un primer punto para decir, bueno, en realidad el problema lo tenemos en el consumo de alimentos, claro. En el tipo de consumo de alimentos que va teniendo la población y que obviamente afecta más a sectores en situación por eso de pobreza. Me sorprendió muchísimo escuchar a quien se dice que va a ser el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, a quien yo conozco, decir que bajó la talla y bueno, que aumentó el peso seguro, que bajó la talla. No hay ninguna encuesta seria que esté dando eso. La única encuesta, estos son datos objetivos, estos son datos de donde los nutricionistas van a los hogares y pesan y miden a los chicos. Es la única forma. No hay otra. No hay otra. Bueno, antes se hacía mucho en la escuela, ¿no? Y también se hacen, efectivamente, también se hacen en la escuela, las encuestas de salud escolar efectivamente las hacen en la escuela. Hay otros relevamientos, y de hecho el de la UCA, que en realidad pregunta más desde la subjetividad, de decir, lo cual no es que esté mal, pero pregunta por situaciones de hambre, ¿no? Pero desde la UCA, cuyo vocero más conocido es Agustín Salvia, a quien habíamos invitado a acompañarnos hoy, pero está afuera, está viajando. Yo lo escuché, Agustín, cuando salió de la reunión a la que convocó
Alberto Fernández. Y él dijo, bueno, está muy bien que se ocupen del tema, lamentó la ausencia de gente más variada, se preguntó qué estaba haciendo alguna gente que no tiene nada que ver con el tema, y pero por sobre todas las cosas dijo, nosotros, que quede claro, solo medimos la pobreza urbana. Exacto. No podemos medir la pobreza rural. Y él hablaba de pobreza y no profundizó en el tema desnutrición. Exacto. Para nada. Es más, marcó como con sorpresa él y alguno que estaba, el periodista que estaba con él y demás, el hecho de que Daniel Arroyo dijera, bueno, vamos a poner la tarjeta, todo eso, de lo cual después vamos a hablar. Sí, ese es un tema que es bien polémico. Sí, después le vamos a dedicar un poquito a eso de la tarjeta. Y inmediatamente después íbamos a poner grupos de nutricionistas que ayuden a elegir la comida, como si en eso estuviera el tema. Pero si vos vas a poner nutricionistas que te aconsejen cómo elegir, te están diciendo que la gente está comprando. Mal para su salud, pero está comprando. Sí. Es decir, hambre no tiene. O si se tiene, es bajo el nivel y es de aquel, me parece a mí, que por problemas estructurales también de personalidad, no encuentra a qué ventanilla acercarse. Sí. Escapa al sistema, digamos. No, y también hay un tema de costos. Y creo que en esto como que hay varios factores, y esto ahí voy a tu pregunta vinculada a la obesidad. La obesidad, y además una lástima que no haya podido venir las personas que saben más de nutrición, pero lo que la evidencia plantea es que hoy por hoy tener un 40% de los chicos con sobrepeso y obesidad, lo que nos va a generar es unas generaciones que van a tener altas prevalencias de problemas cardiovasculares, de diabetes, de cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué sucede esto y cómo pensar en las respuestas de políticas? A ver, yo te diría una cuestión elementalísima que sobre todo las mujeres manejamos mucho desde hace años. Cuando a vos querés adelgazar, ¿qué te dicen? Suprimir las 3P. Pan, papa y pastas. Pero para eso tenés que incluir las proteínas la animales, cuarta. Las cuales son muy difíciles de o hoy animales por hoy, o vegetales, y también vamos a hablar de eso. Entonces, no, 100% de acuerdo. Entonces, en el problema, digamos, y esto nosotros hicimos varios estudios, y lo que sí nos estamos encontrando es que aquí sí hay unos factores económicos que después hay que discutir si tienen que ver con el hambre o no, de muchísimas familias que por una situación económica más compleja empiezan a asistir a comedores, los comedores se ven muy abarrotados de gente, los presupuestos que empiezan a recibir quizás se ven en dificultades económicas, todas las áreas, no solamente las sociales, tuvieron dificultades en los últimos años. Entonces, claro, la calidad de la dieta, la posibilidad de acceder a alimentos frescos, a poder tener esta proteína animal o vegetal, se torna mucho más difícil en estos contextos. Entonces, y además hay costumbres, hábitos de comida. Sí. Después, si querés... Sí, y de hecho una de las propuestas que nosotros en realidad estamos planteando es que en este contexto sería mucho más... No me quiero adelantar, pero es mucho más, tendría más impacto poder efectivamente quizás subsidiar algunos alimentos que sabemos que son nutritivos, frutas, verduras, carnes, y de hecho los países lo vienen haciendo, poner políticas fiscales, poner impuestos a alimentos ultraprocesados, alimentos que sabemos que son nocivos, junto con algo que todos los países de la región han avanzado. Chile es el más agresivo al respecto, con un etiquetado frontal muy fuerte, muy agresivo, donde vos sepas lo que estás consumiendo. Hoy por hoy eso no lo tenemos en Argentina, con un fuerte lobby de algunos sectores, digamos. Pero oíme, ¿te sentás un rato frente a la pantalla del televisor? Suponiendo que eso es lo que todavía ven los adultos que deciden las compras,
pues ya los chicos jóvenes la televisión no la miran más, pero el que decide la compra. Y tenés una hiperabundancia de panceta que se está friendo en una plancha, del triple hamburguesa con queso, no sé qué, y te encajan una lechuga para disimular, pero tiene 2 pedazos de pan, uno de cada lado, y la grasa que rebalsa por todos lados. Y una de las cuestiones es que estas publicidades, y que también muchos países han avanzado, hay muchas publicidades con elementos muy innovadores que están destinadas a los chicos en YouTube, en los videos que miran, donde justamente hay un fuerte incentivo al consumo de estos ultraprocesados, etcétera. La posibilidad de, por ejemplo, lamentable, a mí particularmente no me gusta lo punitivo, no me gusta lo punitivo, pero por ejemplo que en las escuelas poder limitar la existencia de estos kioscos y entonces es como que hay muchas acciones para hacer y esto me lleva entonces digo, hay varias respuestas. Yo creo que tenemos un problema de malnutrición en Argentina. Y ahora vamos, el tema que consultabas anteriormente es de cuál es la respuesta, ¿no? Es decir, de cómo pensar respuestas de política. Que era... Si querés, esa lo dejamos para la próxima. Excelente. Nos quedan 25 minutos más para hablar del tema. Ahora, Claudio, vamos nomás a la tanda.